Y muy buenas noches a todos los que nos acompañan. Gracias por estar conectados con nosotros, ya sea en esta sesión en vivo o aquellos que se conectan a las grabaciones. Les damos la más cordial bienvenida. Hoy es un día lunes 30 de octubre del año ordinario 2023, día 15 del mes de Heshvan, y estamos en día de luna llena. Bueno, ha sido un día interesante porque hoy vamos a comenzar a hablar de un nuevo tema. Vamos a dar una introducción de ángeles en la cábala y a continuar un poco con el tetragrama. Como siempre, voy a tratar de hacer un resumen corto para aquellas personas que se conectan con nosotros por primera vez y un poco de recordatorio, pues que nunca está de más para aquellos que ya llevan con nosotros varias sesiones. Primer punto, si quieren unirse al grupo de estudio de SOT 22 San José, ustedes pueden unirse al grupo de WhatsApp, donde también compartimos contenido adicional a lo que están viendo ustedes en las sesiones en vivo. Escríbanos un email a este correo, a sot22sanjose@gmail.com, y indíquenos su número de celular, su nombre, y con mucho gusto los incluimos en el grupo. Muy bien. Bueno, un poco acerca de cuál es la receta que nosotros estamos tratando de implementar en el grupo. Tema número 1, las sesiones que estamos compartiendo están diseñadas para tratar de encontrar la mejor versión de nosotros mismos en una conexión directa con Dios sin intermediarios. Esto significa que para poder hacer eso y hacer parte de nuestro tikkun, que es hacer la corrección de nuestra alma, tenemos que tener una dosis abundante de honestidad, de darnos cuenta de aquellos desequilibrios que están presentes al día de hoy. Nuestra versión de hoy no es la misma de hace un año. Puede ser mejor o peor, no sabemos. Eso usted lo sabrá. Para eso usted tiene que hacer el mapa del árbol de la vida, analizar las sefirots del mundo del Sefer Yetzirah, reconocer sus virtudes, pero también reconocer sus desequilibrios. Y es importante que no intente corregir todo de una sola vez, eso no funciona. Hacer la corrección tiene que ser un tema de paso a paso y comenzar con algunas de las cosas que sean menos complicadas. Pregúntese cuáles son dos de esos desequilibrios y comience a trabajar sobre ellos. Más sobre este tema lo pueden encontrar en las sesiones de inicio de este año, donde damos todos los ingredientes de cómo encontrar esas virtudes y desequilibrios con este mapa del alma que es el árbol de la vida. Muy bien, hay diferentes fórmulas, no fórmulas, sino diferentes bibliografías. En el caso nuestro estamos usando este modelo del árbol de la vida y estamos hablando en todas las sesiones que llevamos de que hay tres maneras de título general de poder hacer el estudio y la corrección de nuestra alma. Dentro de la vida del estudio, pues obviamente tenemos mucho contenido, muchos libros. Nosotros hemos tratado de circunscribirnos a tres en particular. Estamos tratando de ir agregando contenidos con referencias cruzadas entre un libro y otro para tratar de llevar a aquellas personas que se unen, que están iniciando, como un paso a paso, y también para aquellos que ya tienen cierto nivel de conocimiento y práctica de cábala, pues también que pueden encontrar material intermedio de estudio. Creo que es un tema interesante. Hace unos días me preguntaban, pero me decían, yo tengo 3 años de estudiar cábala. Bueno, en realidad los años que tengas de estudiar cábala no nos pongan ninguna rayita así, ni estrellitas, ni rango de nada, porque yo puedo tener hoy 3 años de estudiar cábala, donde reviso un artículo, un libro, una vez a la semana, intento meditar, me quedo dormido en el intento y no he logrado hacer un cambio en mis desequilibrios durante esos 3 años. Entonces, el tiempo que invertimos realmente depende de nosotros, y la calidad de tiempo que invertimos en el estudio y la práctica de la cábala, solamente ustedes lo pueden tener. Entonces, no es un tema de que la magia va a pasar de ese cambio de la noche a la mañana. Es un tema de dedicación, de práctica, y como hemos visto en algunas otras sesiones, tanto para estudiar como para meditar y orar, tenemos que practicar, y esto no es fácil. Y por otro lado, hay algunas almas que totalmente están en la línea de practicar el judaísmo como tal.
Les recuerdo que nosotros estamos en la línea de SOT 22 de la Escuela de Mario Sabán, donde lo que creemos y lo que compartimos es el misticismo del judaísmo, que es lo que nos permite estudiar y crecer por medio de la Cábala, pero no necesariamente profesar la religión judía como tal, aunque pues saber, entender hebreo y demás, nos damos cuenta que es súper importante para entender muchas de las cosas de lo que es la gematría, el alfabeto, el uso de consonantes y vocales en los estudios de Cábala. Entonces, de eso es importante tenerlo muy presente. Hemos estado usando de referencia para las sesiones 4 libros principales. Aquí hay 3. Tres de ellos son de Aryeh Kaplan, Meditación y Cábala, Meditación judaica. Y hay un libro de la Cábala de la Merkabah que es de Eduardo Madirolas. Madirolas es un cabalista español que ha trabajado en lo que es la traducción de los libros al español de Aryeh Kaplan. Entonces, mucho de su contenido está relacionado con los libros de Aryeh Kaplan y aparte de eso, él incorpora estudios que él ha hecho y les cuento, algunos de ellos son bastante avanzados. Así que no se asusten si consiguen estos libros y de pronto se dan cuenta con que no encuentro por dónde arrancar o esto me parece demasiado complicado. En el caso personal también me sucedió lo mismo con otro libro de Madirolas, que lo compré con mucho entusiasmo y cuando lo abrí dije, no entiendo nada. Y me di cuenta, necesito estudiar más, ampliar mi edad, mi conocimiento, antes de poder entrar y tratar de avanzar en esas páginas de ese libro. El otro libro que estamos usando es el Sefer Yetzirah, la versión revisada de Aryeh Kaplan también. Y aquí es donde estamos tratando de cruzar referencias. Bueno, el libro de Madirolas es completamente gratuito. Ustedes van al sitio de él, lo buscan, lo encuentran y como él lo dice en su página web, lo descargan. Alguien me consultó en esta semana dónde pueden encontrar los otros libros. En el caso particular mío, yo los encontré todos en Amazon. Entonces, es la única referencia que tengo. Aquí en Costa Rica no hay ninguna librería que los tenga. Bueno, para entrar en la sesión de hoy y recordando rápidamente la última, estábamos en el tema de meditación. Habíamos venido hablando de meditación desde los sistemas básicos de respirar, tratar de controlar nuestra mente, nuestro cuerpo, que nosotros somos el dueño de este cuerpo y que él nos tiene que hacer caso y que no es tan fácil eso. Y por otro lado, comenzamos a hablar de la meditación. Comenzamos las primeras sesiones con lo que era letras, perdón, el equivalente a mantras, que es pronunciar palabras en hebreo, y luego comenzamos con las letras hebreas. Lo importante de la meditación son 3 cosas. Número 1, usted necesita disciplina y constancia. Encuentre un lugar en su casa donde trate los mismos todos los días a la misma hora y en el mismo lugar de realizar las prácticas de meditación. Segundo, aparte de la disciplina es utilizar la energía de lo que usted está tratando de meditar. Visualizar letras hebreas solo por verlas o tratar de tenerlas en la mente no va a producir cambios. Lo importante es entender cuál es la energía que está detrás de esas letras. Y ya después de haber hablado de letras, que hay mucha bibliografía donde usted puede encontrar qué significa la Aleph, la Bet, la Dalet y todo el alfabeto hebreo, pues comenzamos ya con lo que era meditación en los nombres de Dios. Y el primero que estamos comenzando era con la parte del tetragramatón, el Yud Ke Vai Ke, y los nombres sefiróticos, que fue lo que vimos. Y hoy vamos a avanzar en otros nombres, nombre de 42 letras, y todavía nos falta que cubrir otros nombres de Dios. Y también vamos a dar ahora como la primera cucharadita de un tema muy interesante que muchas veces se deja de lado, que es el tema de ángeles y la cábala. ¿Por qué vamos a tocar desde ahora el tema de ángeles y cábala? Porque en algún punto, cuando vayamos avanzando en el tema de meditación en nombre de Dios, nos vamos a encontrar que varias de las meditaciones y algunas literaturas para trabajos más específicos de mejora de nuestra alma relacionan nombres de Dios, relacionan ángeles, y por eso necesitamos comenzar a entender de qué se trata este tema. Bueno, con esto en mente, lo que vimos la semana anterior fue el Yud Ke Vai Ke,
y vimos que usando la gematría y lo que es la expansión de los nombres se pueden expandir de tal manera que en algún punto el Yud Ke Vai Ke, si yo voy escribiendo cada una de esas letras, cómo se deletrea, entonces voy a tener la expansión del tetragrama. Y este es como quien dice el primer nivel de expansión. Yo agarro la Yod, el Yud Vav Dalet, la G y la Yod, y yo pudiera hacer una segunda expansión de cada una de estas y voy a obtener otra vez exactamente un nombre más largo. Algunas veces cuando hacemos esas expansiones, la gematría resulta súper interesante y eso es parte muy interesante y particular de por qué necesitamos en algún momento entender el hebreo. Y les cuento que esta es una tarea que no pasa de la noche a la mañana. Obviamente nosotros hablamos en idioma español el 90% de nuestro tiempo o más y probablemente las letras las hemos comenzado a ver hasta que nos ha llamado la atención este tema de estudiar Cábala. Bueno, vimos también que en algún punto el tetragrama pues tiene su significado. Ustedes podrán encontrar un detalle más específico de todo esto y estudiar más en el libro de Madirolas y también en la parte de Cábala y Meditación de Aryeh Kaplan. Un punto importante, ¿para qué nos sirven los nombres de Dios? Habíamos mencionado que esto es como un switch que conecta a nosotros, este cuerpo, esta alma y esta mente, con energías que están ahí arriba, en el Ein Sof y en algunas sefirot superiores como Jokmah, Binah y Keter. Lo importante de esto es entender que cuando estamos hablando de energías, y esto ya lo describimos en una lección anterior, estamos hablando de mucha energía, entonces tenemos que tocar con mucho respeto este tipo de prácticas y no solamente a todo esto, ¿no? Entonces, con esto en mente, comenzamos a ver la parte de algunos significados, de que lo importante en esto, y como vimos en una lección en el mes de septiembre, es que la palabra, y eso es parte de toda la historia del Sefer Yetzirah, es un poder de la creación, y aquí hablamos de los 6 días y que Dios dijo tal cosa día 1, Dios dijo el día 2 y así sucesivamente. Lo que esto nos quiere decir es que cada una de las cosas que nosotros hablamos y decimos tiene el poder de la creación y hoy vamos a entrar un poco más en eso. El Yud Kei Vav Kei, si nosotros lo expandimos, tiene diferentes expresiones dependiendo de en cuál nivel estamos. Si estamos en el mundo de Asiá, Yetzirah, de Bria o Atzilut. Pero al final nos damos cuenta que tenemos la gematría y nos vuelve a decir el Yud Kei Vav Kei. Si yo veo los 4 mundos, vamos a tener un nombre de Dios. Entonces, esas son las cosas que cuando uno comienza a estudiar realmente dicen, mira qué interesante, ¿será coincidencia? No, pues tiene muchas cosas que los van a sorprender con la parte de gematría. Cuando vimos también, hablamos de los nombres sefiróticos, yo puedo meditar sobre los nombres sefiróticos, esto está en el libro de meditación en Cábala, y esa es otra manera de meditar, entonces no solamente está el Yud Kei Vav Kei, sino los nombres de cada una de las sefirot. Y en la sesión anterior, con lo último que terminamos, era con la parte de la vocalización y las rotaciones vocálicas, donde a cada una de las sefirot, otra manera de meditar es usar el Yud Kei Vav Kei con la vocal correspondiente. Entonces, ahí está en la sesión anterior cómo se utilizan las vocales y cómo comenzar con esta práctica, que nos va a servir también para sesiones más adelante, donde entremos a herramientas más específicas de corrección del alma. Bueno, ya para entrar en la sesión de hoy, hoy estamos hablando del Yud Kei Vav Kei y otra de las maneras de que podemos meditar, así como hicimos con las Sefirot, pues es también meditar en las extensiones de cada uno de los 4 mundos del Yud Kei Vav Kei. En otras palabras, es como venir visualizando de arriba hacia abajo cada uno de los mundos y tener presente en qué parte estamos y cómo estamos atrayendo esas energías y cuál es el propósito. Recuérdense que parte de lo que hemos tratado de infundir en este grupo es que la meditación debe de tener un propósito y ese propósito en primer lugar es tratar de corregir nuestros defectos, nuestra alma
Y lo segundo es compartir la energía positiva y aquellas cosas buenas con el resto de las personas y del mundo. Y las personas son todas aquellas que nos rodean, de nuestra casa, nuestros familiares cercanos, así como también todos aquellos con los que convivimos, ya sea por trabajo, por estudios o por algún grupo profesional donde nosotros tengamos que desempeñarnos. Entonces, es importante definir claramente por qué estoy trabajando. Otra de las maneras de poder meditar es el uso de triangulaciones con el Yud Ke Bai Ke, donde vamos comenzando con cada uno de los mundos. Comenzamos desde arriba hacia abajo y expandiendo y demás. En el libro de Madirolas podrán encontrar detalles de estas meditaciones y también con otros nombres de Dios. Y aquí es donde entra la otra parte bien interesante. Si nosotros vemos y comenzamos a hablar de las permutaciones, permutaciones es cómo yo puedo combinar las letras con diferente orden. Cuando yo tengo 3 letras hebreas, solamente tengo 6 permutaciones. Si tengo 4 letras, en el caso de Yud Ke Bai Ke, al hecho de tener 2 Hei, únicamente me da la opción de tener 12 permutaciones. En el caso de Adonai, que es Aleph, Dalet, Nun, Yud, podemos tener 24 permutaciones. Entonces yo puedo meditar sobre cada uno de estos nombres con todas las variaciones posibles. Y lo interesante, tal como lo recomienda tanto Kaplan como Madirolas, es, ok, si usted va a meditar llevando cada una de estas secuencias, tiene que estar concentrado, enfocado, y si pierde en alguna de las líneas la concentración, vuelva a comenzar. Y ese es parte del reto de por qué es tan difícil eso. Curiosamente, creo que no todos los días, a veces amanecemos con esa claridad que necesitamos para hacer ese trabajo. A veces nos ganan más las preocupaciones del día a día, lo que tengo que hacer, lo que tengo que entregar y darme cuenta de que hay muchas cosas por hacer. Entonces, por eso es importante que en cada proceso meditativo, siempre antes de comenzar, utilicemos ese proceso primero de ayudarnos controlando la respiración, llevar un proceso de calmar esos pensamientos que nos revolotean en nuestra cabeza y finalmente comenzar con el ejercicio de meditar. Pero veamos qué interesante, el Yud Ke para aquellos que están y que trabajan con la parte astrológica, pues también hay una sección de astrología cabalística que vamos a abordar más adelante. Y nos vamos a dar cuenta que el Yud Ke puede tener variaciones que aplican para los 12 meses del calendario. Entonces, acá podemos tener por cada signo una variación y cada una de estas variaciones pues tiene su propia energía. Mucha de esta energía que está relacionada a cada uno de los signos del zodiaco y cada uno de los meses del calendario judío, pues tiene toda una explicación de esto, de cuál es la energía que hay detrás y cómo podemos ayudar a moldear esa energía cuando esté en estado semilla. Y ahí que también en algún punto muy pronto nuestra compañera Janina va a comenzar con nosotros a compartir en el grupo de WhatsApp toda la parte de Rosh Hodesh de cada uno de los meses. Bueno, avanzamos entonces. Yo puedo tener acá otro tema y comenzamos a hablar del nombre de 42 letras. Probablemente más de alguno de ustedes habrá visto por ahí en videos o lecciones de lo que es el Ana Koach, que es otro nombre de 42 letras, que esa es toda una historia súper interesante, profunda, que en el caso personal mío, comencé hace un poco más de 9 meses a estudiar en serio la parte de lo que es Ana de Koach y todo lo que implica su trabajo en la corrección del alma. Parte de esto que estamos compartiendo nos va a llevar en esa capacitación a poder llegar a entender qué es y cómo aplicar ese tipo de meditación. Pero entrando en esas notas curiosas de la gematría, si yo extiendo y pongo los nombres en hebreo de cada una de las sefirot, y notarán aquí que dice 1, 2, 3 y la 0. 0 es Da'at. Entonces, si yo pongo cada una de estas letras, en total me suman 42 letras. En otras palabras, las 42 letras es el árbol completo de la vida y yo podría hacer una meditación, perdón, aquí me retrocedí, de 42 letras donde pongo de forma continua todos los nombres de cada una de las sefirot y podría tratar de poner atención en esto. Ahora, ¿cuál es el reto de esto?
No solamente es tener en mi cabeza o tratar de visualizar las letras, sino que como lo hemos repetido sobradamente en muchas oportunidades, es a medida que voy asociando los nombres de cada una de las sefirot, yo debería ir pensando en las energías, en las midots que transmiten cada una de estas, o en el caso de que yo esté trabajando en hacer el arreglo de un desequilibrio, en ese arreglo del desequilibrio que nosotros estamos trabajando. Entonces, tenemos más maneras de meditar. Y si vemos el Sefer Yetzirah, también nos da toda una explicación del nombre de 42 letras y vamos a entrar en más detalle en eso en una sesión. Si vemos cada una de estas cosas, nos da espacio para que sea una sesión completa de trabajo. Como lo hemos dicho también, y no me canso de repetir, parte de la intención de este grupo es despertar en ustedes la curiosidad y la semilla por estudiar y prepararse. Hace poco me preguntaba yo a mí mismo, ¿y por dónde comienzo en Cábala? ¿Por dónde comienzo estudiando? Bueno, lo que hemos tratado de compartir y con Yanni y otras personas que están desde el inicio de este grupo, hablábamos que hay que tratar de ir como por orden paso a paso, pero en algún punto alguien va a tomar la parte meditativa, la parte de la tefilá, la parte de los preceptos judaicos o la parte del estudio como tal. En realidad eso es como practicar deportes. A mí me gusta el fútbol, a otro le gusta el básquet, a otro le gusta el béisbol y ahí vemos que todos esos son deportes de grupo, pero también hay personas que practican deportes individuales como carrera, salto y demás. Lo mismo sucede con Cábala. Usted debería de tener una visión y un brochazo de todo para que vea dónde su alma le hace clic y diga, esta es la parte que me interesa, que quiero practicar y desarrollar, y es la parte que le va a ayudar en su trabajo de la corrección de su alma. Bueno, muy bien, hoy vamos a hablar de otro tema con esto en mente y les vamos a dar como la primer cucharadita del tema de Los Ángeles. A ver, en particular, en el tema de Los Ángeles les cuento que dependiendo del el origen donde hemos crecido, muchos desde pequeños escuchamos historias del ángel de la guarda, que tal vez la abuela, mamá o algún pariente lo decía, pórtate bien, que los angelitos siempre te están viendo, algunos te cuidan, pero a veces cuando te pasaban cosas decían, ah, seguro algo hiciste y te peleaste con tu angelito de la guarda. Y bueno, esas cosas quedaron así en algún momento en el tintero, probablemente de la infancia de algunos, pero hoy vamos a hablar un poco del tema de los ángeles y cuál es la relación que tienen con la cábala y de forma interesante es cómo se ve desde la ciencia también el tema de los ángeles. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿existen o no existen los ángeles? Y bueno, curiosamente, desde que comenzó todo este cambio que se está dando global, donde la difusión del conocimiento se ha expandido y usted puede encontrar en Internet cualquier cantidad de información, pues también hay que tener el cuidado de qué información usted busca, porque de pronto en Internet se va a encontrar cualquier cosa, entonces debería de tener referencia, si estamos hablando de cábala, a grandes cabalistas para poder tener una referencia bastante precisa sobre este tema y poder decir si existen los ángeles. El problema es que a veces no nos damos cuenta y de eso es un tema que viene documentado desde hace un poco más de 4.000 años y para muestra un botón, pero antes de llegar a ese botón, vamos a ver qué pasa y qué dice la ciencia. El 4 de noviembre del año 1911 se desarrolló una conferencia que se llamaba la Conferencia de Solvay. En esta conferencia eh, estuvieron muchísimas de las mentes más brillantes que han habido en los últimos tiempos. No sé si alguno de ustedes podrá notar algunas caras conocidas ahí, pero la primera que salta es como la de este señor que está aquí al centro, nuestro amigo Einstein. La gran mayoría de personas que están en ese grupo son personas que eran ganadores de premios Nobel de física y de química. Muchos de estos estudiaron parte de lo que es la mecánica cuántica y problemas de física. Muchas de estas personas
tienden a ser ateos porque ellos creen fuertemente en lo que puedan comprobar por medio de fórmulas o ecuaciones o de análisis que puedan documentar por qué existen o no existen las cosas. Bueno, para darles un poco más de contexto en esta conferencia de Solvay, pasaron varias cosas. En esa conferencia se reunían a discutir dos temas principales: la mecánica clásica, que había logrado describir el movimiento de los planetas, nos dimos cuenta que no éramos el centro del universo, de la electricidad, del magnetismo, la relación de sólidos, líquidos y gases, que hasta esa época, en el año 1911, era toda la tendencia nueva y es lo que explicó muchísimos fenómenos. Y esa era la mecánica clásica. Luego apareció el tema de la mecánica cuántica, que era una corriente que abarcaba fenómenos en ciertos experimentos que las creencias anteriores no podían explicar o dar alguna razón para respaldar la razón de por qué sucedían estos otros fenómenos. Y en esa conferencia pues nos encontramos que hubieron como dos grandes corrientes y los líderes de esos grupos, uno era el señor este famoso Einstein, cuyo entusiasmo por la mecánica cuántica había ido disminuyendo y le había escrito a otro de los participantes, a Niels Bohr, otro premio Nobel, que seguía pensando que aunque era nice tener esto de la mecánica cuántica, decía mucho, pues ahondaba en problemas que no tenían solución, pero Einstein decía, es que estoy convencido de que Dios no juega a los dados. En otras palabras, las cosas que nos suceden no pasan por el azar. Y aquí comenzamos a relacionar algunos temas de que a veces pensamos que como humanos y como estudiantes de cualquier tema que tenga que ver con espiritualidad, nos creemos exentos de que algo nos suceda. Y entonces creemos que, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasó aquello? ¿Por qué a mi pariente, a mi hermano, a mi familiar, a este amigo que conozco le pasa tal cosa? Si son buenas personas. Y había mucha discusión con este tema de si Dios juega a los dados, como que a este le va bien y al otro le va mal. Y para Einstein ese Dios se revelaba en la armonía de las leyes del universo. Y para él todo era principios físicos de causa y efecto. Creo que habrá muchos videos en YouTube con este tema de explicar las leyes de la causa y el efecto, que es un tema bastante interesante que tiene muchísimos matices. Pero hasta ese momento la teoría especial y general de la relatividad, que habían cambiado la forma de concebir el espacio, el tiempo y las interacciones activas con la materia y energía, eran consistentes con varias de estas cosas, pero no todo se podía explicar. Hubo un tema muy interesante que se discutió a nivel de este grupo científico, lo cual se denominaba la partícula de Dios, porque no lograban explicar estos fenómenos. Eso amerita toda una sesión completa de este tema, pero lo que les quiero dejar es, hay un tema dependiendo de cómo veas la perspectiva de los fenómenos, el mundo alrededor tuyo va a cambiar. En otras palabras, lo que nos está diciendo las nuevas experiencias y los nuevos modelos es que mucho de lo que sucede alrededor tuyo, el responsable de cambiarlo es tu persona a nivel interno. Y no esperes que con tus meditaciones cambien los demás, eso no va a pasar. Con tus meditaciones, tu trabajo debería de cambiar tu persona, corregir esos desequilibrios y potenciar todas esas midot que siempre has tenido. Y tu luz alrededor va a cambiar. Bueno, el otro señor, Niels Bohr, lo que le decía es, hay un principio de incertidumbre, que eso lo mencionó de otro científico, que era Heisenberg. Y le decía, es que cuando vos querés ver una partícula que va alrededor de un átomo, en el momento que decís, la voy a medir, esa partícula ya se movió. Entonces, nunca la vas a poder medir en el lugar en el que digo, la voy a medir ya, porque ya se movió. Entonces, tener la seguridad de que esa partícula está girando alrededor de ese núcleo, y por eso se llamaba el principio de incertidumbre de Heisenberg, porque sabemos de que está ahí, pero no lo podemos medir. Entonces Bohr le decía,
¿Sabes, Einstein? Deja de lado todas estas tus fórmulas matemáticas y deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Él va a hacer lo que hay que hacer, pero depende de vos cambiar tu perspectiva alrededor. Entonces, mucho de este estudio ahora ya se traslada de lo que es la mecánica cuántica a lo que es la vida cotidiana. Y veamos qué dice otro de los grandes cabalistas contemporáneos, que uno de ellos es el Ram Berg, sobre el tema de la mecánica cuántica. Y me voy a permitir leer literalmente esto. Los físicos del siglo XX llegaron a la conclusión de que nuestro universo opera bajo la jurisdicción del principio de incertidumbre, de Heisenberg. Este principio dice que la humanidad no puede seguir estando segura de su nivel de existencia antiguo y conocido, de nuestro proceso de pensamiento y resultados. Esto lo que está trayendo es un cambio y un cuestionamiento de los dogmas bajo los que hemos crecido, donde los cuales en algún momento, en el lugar donde hayamos crecido y desarrollado nuestra mentalidad, si esos dogmas eran manipuladores, pues nosotros como que eso que nos dicen como que no me suena, no me hace clic, y estamos cuestionando eso. Aparentemente, dicen los físicos, existen fuerzas metafísicas e inmateriales y fuerzas de energía de conciencia de las cuales casi no estamos conscientes, pero que influyen en nuestra vida diaria, ejerciendo un grado inusual de conciencia presurizada en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y bueno, para dar una pincelada también de lo que viene más adelante hablando de astrología cabalística. La astrología cabalística tiene una cabida muy interesante en este tema de hacer la corrección del alma, pero no bajo la perspectiva de lo que muchas personas escuchan todos los días. A ver, astrología se tiende a decir, y la gran mayoría lo entiende como ese horóscopo que te vas y te metes a un sitio web o en los periódicos escritos donde te dice Piscis, este día taca, 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 y te cuentan una historia de lo que probablemente te pase o lo que deberías de hacer para evitar que te pase algo. En realidad eso no debería ser ese abordaje. Si nos vamos al principio de la creación, recuérdense que los astros se crearon en los primeros días y el hombre se creó en el último día, el sexto día. ¿Qué quiere decir eso desde la perspectiva del sol cabalístico? Que el hombre está por encima de los astros. Y si tomamos también la frase de que a imagen y semejanza lo hizo, nosotros tenemos dentro de nuestro ser una porción de esa divinidad que es Dios. En otras palabras, yo debería tener control sobre los astros. En otras palabras, si yo estudio y entiendo, porque la influencia de los astros es una realidad, el día en que yo nací, la alineación de los astros, los planetas y demás, marcaron una influencia en mi alma, pero estudiando y trabajando yo puedo alejarme de la influencia de los astros y comenzar a hacer mi cambio y mi tikkun. Ese es otro enfoque que también es posible, que también lo vamos a tocar más adelante. Para aquellos que no se aguanten la curiosidad, Madirolas tiene en el libro que hemos compartido como referencia un segmento dedicado a eso. No está tan fácil de entender. Hay otro mecanismo que lo he encontrado como un poco más fácil y está relacionado con el libro de Kaplan y el Sefer Yetzirah. Pero bueno, si quieren echarle un vistazo, por favor, ahí tienen la referencia y también en el libro del Sefer Yetzirah de Kaplan se toca este tema. Pero dejémoslo para más adelante y avancemos. Ok, la mayoría del tiempo, y pensando en el tema de los ángeles, si ya dijimos, sí existen, que son energías que influencian nuestra vida y que bajo la perspectiva de la creación del universo fueron creados antes que el hombre, muchas veces le damos poca o ninguna importancia. Y esos diálogos internos, que es lo que ahora en la parte de lo que se llama el wellness o el well-being, que es los pensamientos repetitivos en nuestra cabeza que estás, dale, que mañana tengo que hacer esto y tengo que no me dejar de pensar y le doy vuelta al pensamiento 1000 veces, nos consume demasiado tiempo y eso no nos deja chance muchas veces de centrarnos en el tiempo presente, en este momento donde yo debo dedicar estudio y pensamiento a tratar de hacer la corrección de mi alma. Esto nos lleva al tema principal, como lo dice el Zohar o el libro del esplendor,
que los ángeles son las fuerzas que canalizan la inteligencia energética en distintas formas. En el Zohar está descrito que las acciones negativas, como romper algo, atraen fuerzas de ángeles destructivos, pero también los actos espirituales y de compartir crean afinidad con el aspecto positivo de la energía. En otras palabras, atraen ángeles positivos hacia nosotros. La Torá está llena de muchas historias donde aparecieron los ángeles. Y bueno, para muestra un botón, no voy a leer toda la parte del Génesis, pero Abraham recibió visitas de los ángeles. Algunos de los profetas recibieron visitas de los ángeles. En el caso de la historia de Sodoma y Gomorra, pues llegaron un par de ángeles, y no precisamente a salvar a algunos, sino que a llevar la destrucción. Entonces, la pregunta que nos puede quedar, ¿y los ángeles son buenos o tienen su historia y tienen su punto de vista? Pues para entender eso, vamos a hablar más adelante en detalle de las funciones de cada uno de ellos, pero tenemos que entender que ellos pueden llevar buenas noticias, pero también en algún momento determinado ellos son los que nos dan esa vocecita interior, como que alguien te dice, oye, eso que vas a hacer, que piensas que no es tan malo, ¿estás seguro que no es tan malo lo que estás pensando? No, 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 mira, es apenas, de ahí, es una mentirita lo que voy a decir, nadie se va a dar cuenta. Las mentiritas que nadie se va a dar cuenta no las puedes tapar ni con el dedo queriendo tapar el sol. En algún momento van a salir. Entonces, tenemos que tener mucha transparencia y seguridad con lo que hacemos y comenzar a entender más de esto. Isaac Luria, otro de los grandes cabalistas conocido como el Ari, explicó en sus escritos que los ángeles son fuerzas de energías, tanto buenas como malas, que se forman con las palabras y los actos de la gente. Al ocuparnos de la espiritualidad, en otras palabras, estudiar por medio de meditación u oración o actos de compartir, nos podemos conectar con estos ángeles. Y de ahí que en algunos casos es posible que ustedes encuentren algunas meditaciones que están relacionadas con algunos ángeles y con la conexión y la energía de ellos. Tanto en ambos libros están una descripción general de los ángeles, cuál es la energía que tienen. Hay una descripción muy general de cómo poder trabajar con esto. La sesión de hoy no tiene como objetivo hablar específicamente de cómo hacerlo. Eso va a haber un espacio más adelante. Pero al final, lo que nos trae todo este tema es que hay un cambio de paradigma. Recordar que un paradigma es un cambio de creencias de aquello que siempre creímos cierto, hoy, probablemente hoy, en esta nueva época de información, de transparencia, donde hay acceso a la información, cambia la forma en que nosotros pensemos. El ARI se centra en el elemento de la posición y el papel que desempeña el arcángel en la interacción universal de todas las fuerzas y entidades. Y hay un punto, y ojo con esta frase que es súper interesante, y es muy evidente que el gran cabalista no dejó espacio para culpar a los demás del infortunio. ¿Qué quiere decir esto? Existen muchos enfoques y no estamos juzgándolos que estén bien o que estén mal, es bajo la perspectiva de lo que nos comparten los cabalistas. Mucho de lo que pasa alrededor tuyo es infortunio. Llámese tener una relación personal complicada, llámese tener una relación laboral complicada, llámese tener esa familia que a veces podrás decir, y por suerte son mi familia, o tener problemas de salud, problemas económicos y demás que podríamos considerar infortunios. Muchos de estos no son culpa ni de tu papá, ni de tu mamá, ni de tus hermanos, ni de tu esposa, ni de tus amigos, ni del barrio en el que naciste. Muchas de estas cosas suceden por ese bloqueo que nosotros hacemos donde tapamos la luz por la forma en que nosotros nos comportamos y hacemos las cosas, que precisamente ese es el objetivo de lo que queremos lograr haciendo la corrección de nuestros desequilibrios y enfocándonos en ese trabajo que necesitamos hacer para que la luz llegue a nosotros.
Entonces, debemos dejar de evadir nuestras responsabilidades al culpar a algo que no seamos nosotros mismos, al buscar chivos expiatorios. Es que yo tuve una infancia bien complicada. Pues sí, mucha gente tuvo infancias difíciles, pero es muy común darnos cuenta de que hay personas que tuvieron infancias complicadas también y lograron hacer algo diferente. ¿Por qué yo debería ser la excepción? Hay todo un tema ahí que platicar y conversar de por medio. Y eso es precisamente lo que pasó, ¿se acuerdan en la parte del capítulo? Cuando la gente eligió el becerro de oro. Moisés les dijo, gente, esperen, ya voy a regresar, voy a ir a hablar con el hombre. Y subió y no pudieron esperar 40 días, sino que en el último día a alguien se le ocurrió, gente, hagámonos un becerro porque este señor ya no vino, nos dejó aquí botados en medio del desierto. Y ya cargaron con toda otra historia y se arruinó el tema y tuvieron que andar errantes durante mucho tiempo más del que se tenía planeado. Hasta hace poco la humanidad se da cuenta que muchas respuestas y soluciones no van a venir de fuera. Si tú no haces tu parte, va a estar difícil que alguien más lo haga. Y en otras palabras, cuando medites, cuando ores, cuando estudies, trata de encontrar la fórmula que te ayude a ser una mejor persona, corrigiendo tus desequilibrios, deseando bondad y compartir con los demás las cosas buenas. Lo que estás pidiendo, pídelo para los demás. Y de alguna forma, al cambiar tu perspectiva bajo el principio de incertidumbre, pues el mundo alrededor tuyo va a comenzar a cambiar y la luz va a aparecer de repente. Eso es un hecho. Eso pasa. Por eso es que el tema de los ángeles ha tomado relevancia. Y más que información, es un conocimiento y es una herramienta necesaria. Así como otras herramientas, cuando hablamos de tefilá, en algunas de las sesiones del inicio de este año hablábamos de cómo puedo yo rezar. Y un tema es conversaciones con Dios. Pero qué difícil, carajo, qué difícil es conversar con Dios si nunca nadie nos enseñó a hacer esto, ni en casa, ni en la escuela, en ningún lado. Y entonces lo típico es comenzar como, hey, ¿cuántos problemas que tengo? Le voy a pedir un montón de cosas. Y nos damos cuenta que orar no es tan fácil, y más conversar con Dios. Pero esto es un tema que ha comenzado a cambiar y ahora tanto orar como la tefilá, con algunos estilos de oración cabalística, el uso de los salmos, que es otra herramienta de cábala, y trabajar todo esto de la mano con la meditación, arcángeles y demás, puede hacernos un proceso meditativo que tenga bastante impacto en nuestras vidas y que nos ayude a trabajar y de verdad a lograr ser una mejor persona. Quería recordarles también que este tema de cualquier herramienta cabalística de práctica que nosotros hagamos, y si en algún momento te das cuenta, oigan, este rollo de la cábala pues no es para mí, y te vas a buscar otro lugar, pues sigue buscando la luz, pero donde llegues, dedícale tiempo, constancia, sea honesto contigo mismo y te vas a dar cuenta que probablemente en cualquier lugar donde estés vas a poder encontrar la luz si le dedicas tiempo y práctica. 4 de los arcángeles más famosos, y esto es nada más una representación, son Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. Y de esto vamos a tocar un tema del cubo de Cábala que se explica en el libro de Aryeh Kaplan, en el Sefer Yetzirah. Y uno de los versículos, Génesis 28:12, dice, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Cuál era esa escalera? Bueno, para aquellos que han estudiado Cábala y han sido más curiosos, está la escalera de Jacob, que es todo un tema cabalístico, y les cuento que un libro que compré de Madirolas, lo compré con mucho entusiasmo y lo tuve guardado como un año, porque no le daba entrada al tema, y era porque había comenzado por la escalera de Jacob. Y bueno, muchas de estas meditaciones, esa escalera también es el árbol de la vida, es conectar ese mundo de Malhut, donde vivimos hoy, con esos mundos superiores. Entonces, para ir y comenzar a trabajar, comencemos
con temas fáciles. Comencemos que si queremos meditar, primero controlemos nuestra mente, respiremos, lleguemos a tener ese nivel de control. Queremos meditar más avanzado, tenemos las letras hebreas, estudiemos qué es la letra, cuáles son el significado de las energías que involucra cada una de ellas. Cuando logremos dominar este tema, podemos avanzar y meditemos en palabras en hebreo. Hay técnicas para desarrollar midots y fortalecerlas, así como técnicas para trabajar con palabras específicas para poder corregir algunos desequilibrios de forma muy particular. Podemos trabajar en permutaciones, que ya lo comenzamos a hablar, y llevamos al tema de los ángeles de Dios, y ahora estamos hablando de los ángeles. Entonces tenemos casi como un menú de restaurante chino, donde hay 100 opciones diferentes de lo que puedas hacer. ¿Con cuál comienzo? Comienza con lo que puedas comenzar a dominar y avanza sobre eso. Si tu nivel de trabajo y estudio ya te permite dominar lo que son permutaciones y demás, pues hay sin duda alguna maneras más avanzadas de que puedas ayudarte a acelerar ese trabajo de corrección del alma. Finalmente, en el artículo que les compartí el link en una diapositiva anterior, la Torah nos enseña que los ángeles son un canal para traer energía, que fueron creados para obedecer los mandatos de los seres humanos, y cada ángel tiene como una especialidad, y ellos son como un cable que nos permiten conectarnos con una parte de la luz del Creador. Y hay tres principales: Mijael, Gabriel y Rafael. Y hay otros que tienen un montón de funciones, y vamos a ver un poco en la siguiente lección, en la siguiente sesión, de cuál es la función que tienen algunos de estos. Entonces, gente, esta es la introducción que queríamos dejar al tema de lo que es Los Ángeles. Ya compartimos con ustedes otras maneras de poder meditar nombres de Dios. Y en la siguiente sesión hablaremos un poco más de las diferentes opciones del nombre de 42 letras. Bueno, no nos va a dar chance hoy de poder hacer una meditación durante la sesión, pero sí les voy a pasar el día de mañana, espero al final del día, un link para una meditación de práctica otra vez de lo que es rotaciones vocálicas. Esta va a ser importante practicarla por lo menos durante 3 semanas. Lo que menciona Madirolas en su libro y también Arie Kaplan es: usted debería no menos de 7 días practicar un tipo de meditación. Lo ideal es 40. Otra vez apareció el 40. 40 días en el desierto, 40 días, 40 años en el desierto, 40 días pasó Moisés en la montaña esperando las tablas. Y si me pongo a sacar la cantidad de veces de 40 y el significado, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que están relacionadas. Bueno, voy a abrir el micrófono para que ellos, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto trataré de responderlas, y tengo la grabación. Un momento.